Para dar inicio al tema del día de hoy, quiero presentar a nuestro orador huésped. Haré lectura de una breve semblanza de Alberto. Alberto es socio de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos en KPMG en México. Cuenta con 17 años de experiencia dentro de firmas multinacionales de asesoría, en donde ha estado involucrado en diversos proyectos de control interno, auditoría interna y gobierno corporativo. Ha asistido a compañías en la implementación de productos de gestión integral de riesgos, definición de modelos de gobierno corporativo y liderando diversos proyectos de auditoría interna en compañías tanto familiares como multinacionales. Cuenta con el grado de maestro en Administración de Legade Business School y la designación de auditor interno certificado. Bienvenido, Alberto, y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Listo. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Andamos, un gusto estar aquí. Alberto Dosal, como bien mencionaba, me dedico precisamente a apoyar a empresas, sobre todo empresas, a la gestión de todos sus riesgos en cuanto a control interno, gobierno corporativo. Cuando recibí la invitación me llamó mucho la atención, sobre todo por el foro y cómo el gobierno corporativo puede, de alguna manera, adecuarse a las organizaciones sin fines de lucro. Al final del día, el gobierno corporativo es un tema que se está escuchando mucho últimamente en el ámbito de la IP y obviamente también en asociaciones. Hay muchas definiciones o muchas concepciones distintas de lo que es. Sin embargo, algunas convergen en algunos temas, otras, pero también con diferencias. Y sin embargo, en el tema de organizaciones sin fines de lucro, es sabido de algunas instituciones o algunos organismos que quieren desarrollar o han tenido intención de desarrollar marcos de buen gobierno para ACES, fundaciones, etcétera, y al final del día concluyen que pues ese mismo marco que para las organizaciones, simplemente hay que adaptarlo un poco, es un poco distinta la terminología, pero al final del día los conceptos, los objetivos de los órganos, etcétera, pues son los mismos. Entonces la intención es platicar un poco de esos conceptos, escuchar también después de ustedes sus preguntas, comentarios. Y me gustaría, empezando con una aseveración, ustedes sabrán mejor, pero al final del día, así como mencionábamos que el marco de gobierno para las empresas se puede adecuar a las ACES, patronatos, fundaciones, pues al final del día, ¿por qué? Porque también finalmente estos organismos están compitiendo entre ellos mismos. ¿Y a qué me refiero compitiendo? El mercado, tanto económico como laboral, pues al final del día está allá afuera, es escaso, y las mismas fundaciones, asociaciones están luchando por retener tanto el recurso humano que está allá afuera como por los recursos económicos que se tienen allá afuera. Es decir, una persona moral, una persona física que quiere ayudar a alguna causa, pues finalmente tienes un sinnúmero de opciones y cada vez tenemos más. Y tenemos que decidir a dónde queremos ayudar, dónde queremos realmente apoyar, a qué causa apoyar. Hay un sinnúmero, como mencionaba hoy en día. Y finalmente, para que estas asociaciones o fundaciones subsistan, pues tiene que existir, primero que nada, esa transparencia y ese buen gobierno para que precisamente sus, ya sea gremiados, asociados, personas, donatarios, confíen en ellos y puedan tener una sostenibilidad en largo plazo, ¿correcto? Entonces, de ahí el tema tan fundamental de lo que el gobierno corporativo,
para asegurar que estos recursos se están utilizando de manera eficiente, que se están canalizando para las causas para las cuales la asociación fue creada, y eso le va a dar una cierta certeza a todo este público en general, ¿no? Ustedes imaginen alguna asociación o alguna fundación donde pues ahora con tantas redes sociales se sepa que están haciendo mal uso de ciertos recursos, o sea, algún documento donde pues sí, no fueron canalizados los recursos apropiadamente, pues podría ser pues ahora sí el acabose para esta fundación, ¿no? Entonces, de ahí el tema de tan relevante de contar con marcos de gestión que me aseguren esta sostenibilidad de las asociaciones. Pero, ¿qué es gobierno corporativo? Como mencionábamos, hay diferentes definiciones, hay diferentes marcos. Uno muy conocido en México es el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial, que desarrolló hace algunos años. Es el que muchas de las empresas siguen en México. Es una información pública, los invito a que la obtengan de Internet. Hay algunas otras definiciones, finalmente, pero ¿qué es? Una de las primeras definiciones es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Como hablamos, dirigidas, es decir, definir hacia el rumbo de la organización, y controlarlas, es decir, que esas estrategias que se definen, cómo son realmente monitoreadas, que se están cumpliendo como fueron diseñadas. Hay algunas otras definiciones de Standard & Poor's, por ejemplo, que menciona que es la interacción entre la gerencia de la compañía, el consejo y sus accionistas. Al final del día, igualmente el gobierno corporativo es precisamente cómo se relaciona la organización con sus grupos de interés, ya sea empleados, proveedores, gobierno, público en general, y otras organizaciones, accionistas. Igualmente la OCDE tiene sus propias definiciones, y como pueden ver, hay algunas coincidencias. Aquí habla de dirigidas y controladas. El Standard & Poor's habla también de dirigir y controlar. Habla de terceros interesados. Entonces, al final del día, lo que busca el gobierno corporativo precisamente es eso. Cómo se dirigen las asociaciones, cómo se dirigen las organizaciones y cómo se controlan y monitorean esa estrategia. Todo marco de gobierno corporativo tiene que basarse en estos 4 principios de acuerdo a la OCDE. Uno de ellos es primeramente la equidad, es decir, que todos los accionistas, o en este caso asociados, sean tratados de la misma manera, no hacer distinción entre ellos. Transparencia, acceso igualitario a la información para todos los asociados, que todos tengan este acceso de alguna manera libre a la información. Eso no quiere decir, lo vamos a platicar, que cualquier asociado puede entrar a la organización, pedir información, o cuestionar, obtener. Debe de haber canales para ello también. Sin embargo, sí deben de tener la posibilidad de solicitar cualquier información y sea transparente para ellos. Tema de rendición de cuentas. Tiene que haber sistemas legítimos de control de la organización para asegurar que se están realmente dando los resultados, y que precisamente la información que está llegando a los asociados no solo sea igual para todos y sea transparente, pero también pues, sea correcta, ¿no? Sea íntegra, sea oportuna. Y finalmente la responsabilidad, que creo que es básico también para las ACES, que se esté asegurando que estamos cumpliendo con leyes y regulaciones. Una de las características también, pues ustedes también deben saber mejor que yo, es un ambiente pues no muy regulado en algunas ocasiones, salvo por cuestiones fiscales, obviamente, donatarias, etcétera. Sin embargo, una C pues tiene menos regulaciones que una compañía que, por ejemplo, es pública, ¿no? Que se tiene que adherir a un sinnúmero de regulaciones y de gobierno. Finalmente, los marcos de gobierno que te exigen para una AC, que marca el Código Civil, pues son mínimos. Y bueno, obviamente también cumplir, como mencionaba, con cuestiones fiscales. Sin embargo, no necesariamente en el marco de gobierno. Lo primero que se debe de hacer para comenzar un esfuerzo de institucionalización, por decirlo así, o de implementar un gobierno corporativo en una AC, pues ahora sí que, como siempre dicen, empezar por el principio. Es decir, tenemos que ir a la raíz y al corazón de lo que es esta asociación, es decir, a los estatutos. Los estatutos, al final del día, es la ley orgánica
que rige a la asociación. Ahí se pueden definir un sinnúmero de aspectos y criterios. Como mencionábamos, es un ambiente no muy regulado, sin embargo, nosotros sí podemos definir un sinnúmero de cuestiones en los estatutos y darles un peso legal. Vamos a hablar también que también se debe de definir lo que precisamente estaban circulando hace rato, un manual de gobierno corporativo, de gobernanza. Ese manual es finalmente una política interna y no tiene un peso legal. Sin embargo, si hay cuestiones que queremos que realmente tengan un peso legal, las podemos bajar a estatutos. Sí, no todos los temas se pueden bajar a estatutos, no todo se puede poner ahí, pero sí son muchísimas las cosas que se pueden definir. Es de ahí la recomendación de, pues bueno, típicamente la asesoría con algunos abogados para precisamente asegurarnos que lo que estamos poniendo en estatutos realmente sea posible. Al final del día, hay cuestiones que son básicas y que incluyen los estatutos, como por ejemplo la mecánica para adherir o remover miembros o excluir miembros o asociados de las instituciones, incluyendo, por ejemplo, las causas por las cuales excluir a estos miembros. Esto es importante, dado que exista precisamente un soporte legal en el momento en que se quiere excluir a un asociado por alguna falta grave que haya cometido y que no esté alineado a los objetivos de la institución. Si no se tienen estatutos, se pueden generar algunos otros problemas y es el objetivo o el beneficio de tenerlo ahora sí que en los estatutos. Igualmente se pueden en los estatutos definir diversos tipos de asociados, igual ustedes y sus organizaciones los tienen, activos, honoríficos, aportantes, no aportantes, etcétera. Cada organización es diferente en ese sentido, pero se puede hacer. Y se define la mecánica de la asamblea de asociados, de cómo se debe reunir, quórum para reunirse, que típicamente, como lo marca el código, es que estén al menos el 50% de los asociados en las reuniones para que exista quórum para su instalación. Y las votaciones se pueden definir también entre asambleas ordinarias, no extraordinarias, y qué aspectos pueden ser votados por mayoría o por mayoría calificada, ¿correcto? Entonces, esta parte de aterrizar esos conceptos en los estatutos, pues es sumamente relevante. Una de las complejidades de, por ejemplo, generar, como mencionábamos, unas buenas prácticas para CES o para instituciones sin fines de lucro, es que son muy, muy diferentes unas de otras. Ahora sí que las características de cada una de ellas varían de enorme manera, desde que si es una fundación, es una C, es una SC, es una ABP, el tamaño que tengan, el objetivo que tengan, el número de agremiados. Entonces es muy complicado, ahora sí que one size fits all, ¿no? O sea, que un mismo traje le quede a todos. Y es uno de los principios de gobierno corporativo precisamente, igual en lo que es las compañías, el no copiar el marco de gobierno de otra institución y adaptarlo. Finalmente, cada organización es diferente, tiene diferentes objetivos y se tiene que hacer un traje a la medida para ello. Sin embargo, la estructura típica de una AC, por ejemplo, pues tenemos la Asamblea General de Asociados, que es el órgano máximo que rige la organización, los cuales confieren en un consejo directivo la dirección y la supervisión de la misma institución, quien a su vez tiene un órgano que se llama comisario. No sé si ustedes en su asociación lo deben de tener. Bueno, lo deben de tener, no sé si está funcionando realmente haciendo estas labores de comisario, pero es algo que se debe de definir, y eso ahorita vamos a ver un poquito el rol también de este comisario, qué rol juega. Y a su vez se pueden definir diversos comités o comisiones que finalmente al final del día son extensiones del consejo directivo para actividades muy específicas y especializadas. Igualmente, estos comités o comisiones varían enormemente, sobre todo en las instituciones sin fines de lucro. En compañías se tienen algunos órganos típicos. El comité de auditoría es el más típico en todos los marcos de gobierno del mundo, es el único
comité que está incluido en todos los marcos de gobierno, el comité de auditoría. Y en algunas otras regulaciones hablan de comité de planeación y finanzas, de evaluación y compensación, de prácticas societarias, etcétera. Y en lo que son las ACs, pues me ha tocado ver, es mucho más común ver comisiones o comités un número mayor en cada una de las organizaciones. Los más típicos, pues también, el de gobernanza, el de honor y justicia, de auditoría, procuración de fondos. Típicamente aquí también se pueden definir comités para programas específicos que esté siguiendo la misma AC. Dentro de estos también estatutos se pueden incluir algunas reglas de estos comités. Ventaja, desventaja es que si tú quieres modificar esa estructura de comités o comisiones, pues tienes que regresar a modificar estatutos, aprobarse por la asamblea, etcétera. Entonces te pones un poquito una camisa de fuerza si lo quieres hacer de esa manera. De otra manera, lo puedes dejar nada más en tu manual de gobierno corporativo, el cual no tiene un peso legal, y es mucho más dinámico y fácil y flexible para la institución estar adecuándose a los cambios, programas, etcétera, que vayan surgiendo. En una asociación, como pueden ver, al final del día lo que comentábamos se asemeja mucho a una organización normal. La Asamblea General de Asociados es equivalente a la Asamblea de Accionistas en una organización. El Consejo Directivo, pues igualmente, es el Consejo de Administración, como se le llama comúnmente en las empresas. Los comités que mencionábamos, y el comisario es igual una figura que existe en la IP, que también no se le da a veces las atribuciones que debe tener un comisario. A veces se le da al auditor externo, a veces se le da al presidente del comité de auditoría, pero es una figura que existe. Y la estructura operativa, ¿no? En ABPs, pues, al final del día mencionábamos, es muy similar, es la misma estructura, sin embargo la terminología es un poco diferente, y sí puede ser que ya en la práctica algunas actividades sí varíen, pero tenemos finalmente los fundadores del ABP, tenemos un patronato que vendría siendo el consejo directivo. Aquí tenemos un órgano regulador en Nuevo León, ustedes igual deben de conocerlo muy bien, la Junta de Beneficencia Privada. Y al final del día el patronato es el que dirige la organización y la controla por medio de una estructura operativa. Ahora, estas estructuras es lo que se busca llegar y es la buena práctica hacia donde queremos llegar. Algunos de ustedes pueden tener actualmente alguna asociación muy pequeña de reciente creación que diga, oye, pues es que todavía no realmente tengo una estructura con diversas comisiones, con diversos comités, o finalmente el consejo directivo pues es casi lo mismo que ellos, ¿no? Nosotros, pues yo soy el que estoy como presidente del consejo y soy el que estoy ahora sí que haciendo todas las actividades. Y al final del día, eso no quiere decir que esté mal, es finalmente la evolución que tiene que seguir la institución. Es una institución de reciente creación, pero si ustedes ven instituciones ya mucho más robustas, de más antigüedad, de más volumen, al final del día el objetivo es que se manejen como esto. Piénsenlo igual en los negocios. Un negocio, una panadería de la esquina, pues sí, no tiene esa estructura. Obviamente el dueño es el mismo que dirige y define la estrategia y es el mismo que está abriendo y cerrando la cortina. Obviamente mientras va creciendo la organización, se pueden ir definiendo estos roles y se puede llegar precisamente a que el accionista quede nada más como parte del consejo y se definan unas personas diferentes para separar estas actividades. Entonces, es algo que tiene que ir evolucionando también las instituciones para llegar a este deber ser de gobierno corporativo. La Asamblea General de Asociados, pues como mencionábamos, es el órgano supremo de las instituciones. Al final del día, típicamente son fundadores o son personas que se van asociando a esta misma organización. La idea es que se definan reglas de cómo admitir y excluir asociados. Obviamente ellos también tienen el poder de disolución anticipada o prórroga de esta asociación, dado que tienen un término. La aprobación de consejeros, finalmente estos asambleas de asociados son los que definen y designan quiénes son los consejeros que en quien van a poner en manos la organización para su administración, ¿correcto? Revocación de nombramientos y demás asuntos que encomienden los estatutos. Como mencionábamos, esta es la parte relevante que podemos tropicalizar a cada una
una de ellos, y algunos temas de que comenzábamos de instalación y de quórum, ¿no? Finalmente, la Asamblea General de Asociados se reúne típicamente una vez al año. No es finalmente la que opera la institución, es como decíamos el órgano supremo, y ellos confieren en el Consejo Directivo o confían en el Consejo Directivo el que administren y gestionen a la organización. El Consejo Directivo, pues ahora sí que es el órgano formal. Aquí igualmente como en la IP se puede definir con un administrador único o un consejo directivo. Típicamente pues sí se busca que sea un consejo y que las decisiones queden en diversos individuos y no en uno solo. Y se busca, lo ideal es que se define un perfil de estas personas y sobre todo tanto de conocimientos y habilidades, pero también en ACES en cuanto a su perfil y su ético y su trayectoria, por lo mismo que mencionábamos, ¿no? Creo que esa transparencia que se le debe de dar es fundamental y tenemos que tener cuidado, sobre todo ABPs o fundaciones, que estos asociados o que estas personas que están de alguna manera hasta fondeando, pues tienen la calidad ética o moral para relacionarse a la asociación, ¿correcto? Entonces, por eso mismo la Asamblea de Asociados se busca, debe de aprobar estos nuevos asociados, se busca que tengan este perfil y que cuenten con una información suficiente de quiénes son estas personas para poder tomar esa decisión y no sea nada más un cumplir la ley de aprobarlos, nada más porque sí. Se debe definir dentro de esto, como mencionábamos, reglas de asistencia, quórum mínimo, que si bien te marca la ley ciertos aspectos, tú puedes sí modificarlos y puedes aumentar la asistencia, por ejemplo, o de quórum mínimo o las votaciones para ciertos aspectos. Hay temas muy relevantes que puede ser que tú quieres que sea una mayoría calificada en lugar de una mayoría simple, los que estén votando para aprobar algunos aspectos muy trascendentales de la asociación. Y finalmente es lo que tiene que tropicalizar a cada marco de gobierno. Aquí se habla de que el Consejo Directivo debe de tener entre 5 y 15 miembros. Ustedes dirán, híjole, yo tengo 19, yo tengo 21, muchas de sus asociaciones probablemente, que tampoco está mal. Hay ventajas, obviamente siempre buscando que sea un número impar por el tema de votaciones. Hay ventajas y desventajas de tener un alto número, un pequeño número. Cuando realmente se está llevando a cabo un comité directivo como lo que es, y no es decir, no sé nada más de papel, mientras más nutrido es el consejo, a veces es más complicada, las asociaciones se pueden volver más caóticas, se pueden volver más complicadas en cuanto a toma de decisiones, diferentes formas de pensar, argumentos, pueden tomar más tiempo y tener mayor complejidad para reunirlos, ¿no? Y llegar a un consenso. Sin embargo, pues también tienen la gran ventaja de que como asociaciones tienes un mayor patrocinio o exposición allá afuera, una mayor red para poder atraer más asociados, para poder atraer más fondos, más donantes, etcétera, dependiendo de cada uno de ustedes. Entonces, esa es la gran ventaja y por lo que las asociaciones buscan que el consejo directivo también sea nutrido. Al ser un consejo mucho más pequeño, 5 miembros, 7 miembros, pues sí, probablemente las decisiones se tomen más rápido, pueden llegar a consenso mucho más fácil, sin embargo puede ser que no tengan todo ese, ahora sí como decimos, ese punch o ese networking para poder consolidar esa asociación. Entonces, igual, todo depende de cada organización, de lo que quieran, de en dónde estén parados, en qué etapa de la asociación están en una etapa de inicio, están en una etapa de madurez, el tamaño que tengan, el objetivo. Entonces, realmente tampoco es dependiendo de lo que ustedes busquen para tener un consejo nutrido o no. Típicamente se define, o bueno, típicamente se debe definir el rol de presidente del consejo. Típicamente cuenta con el voto de calidad, es decir, en caso de empate, él tiene el voto de decisión para la toma de decisiones. Generalmente se obliga a su presencia para que se pueda instalar una sesión de consejo.
Eso también lo se puede definir igualmente en los estatutos, que pueda ser obligado o no. Lo típico es que sí es obligado. Y se busca que exista cierta rotación en esta posición de presidente del Consejo. Como igualmente mencionábamos, lo típico puede ser que rote cada año, cada 2 años, con posibilidad de reelección de 1 o 2 periodos. Ventaja de que sean periodos amplios, pues claro, se le da continuidad a los temas. La persona ya está empapada de lo que se debe hacer, de lo que está haciendo, no hay esa curva de aprendizaje. Sin embargo, tampoco es generalmente lo ideal que una persona se quede en la presidencia por 15 años, dado que se cae precisamente en esa ceguera de taller, en esa rutina, y a veces se necesitan ideas frescas o se necesitan cambiar un poquito la forma de pensar. Esto es algo que se debe de definir también igualmente en el manual de gobierno corporativo y dejarlo muy claro de cómo se vota para elegirlo, la rotación, hay reelección o no, etcétera, ¿no? Igualmente se busca que una figura de secretario. Este secretario, pues su labor es asegurarse que se esté cumpliendo con toda la normatividad y regulaciones en cuanto a consejo y en cuanto a la propia institución. Se encarga de documentar las órdenes del día, enviar la documentación previo. La idea es que no lleguen los consejeros a la sesión y ahí se encuentren con toda la información. Se debe de circular 1 semana, 2 semanas antes con antelación para que precisamente los consejeros tengan oportunidad de revisar la información a detalle, generar sus preguntas y realmente llegar a las sesiones más documentados y que sean mucho más eficientes. Entonces, la labor del secretario precisamente también es eso, elaborar esas órdenes del día, circular la documentación que se va a presentar, de documentar los acuerdos, compromisos, actas, minutas, difundir todas estas actividades, validar que las sesiones de consejo cuenten con el quórum adecuado y que las votaciones también fueron aprobadas de acuerdo a los estatutos o al manual, y validar esas sesiones. Típicamente también existe la figura de vicepresidente, tesorero. Precisamente son esos nombramientos que creo que varía un poquito con el tema de compañías. En compañías no es tradicional que se nombre un tesorero o un vicepresidente en los consejos de administración. Sin embargo, aquí, por la misma naturaleza de las actividades, generalmente sí los hay. Ustedes me podrán decir en sus instituciones si los hay o no un vicepresidente tesorero. Y el vicepresidente, pues finalmente puede tomar, creo que tiene sentido en una institución, en una C o una fundación, de que existe un vicepresidente, dado que generalmente pues los presidentes son personas que tienen actividades paralelas, y esto lo hacen ahora sí como honoríficos. Entonces no siempre están disponibles, no siempre pueden acudir a reuniones, representar a la institución. Entonces se hace uso del vicepresidente para que lo apoyen en esas actividades, lo que no sucede en una organización, en una compañía de la IP. Y igualmente el tesorero, asegurarse del manejo de recursos. Sobre todo, la figura de tesorero me parece opera mucho más en las organizaciones pequeñas, y es una figura muy necesaria en las instituciones pequeñas, me parece. A medida que va aumentando el volumen, el tamaño de la institución, creo que esta figura de tesorero se va haciendo como lo que debe ser, nada más un supervisor, pero no un operador de lo que es la institución. Que ese es uno de los, como mencionábamos, principales temas, el buscar dividir esas dos actividades, ¿no? El consejo al final del día no es el órgano que debe de operar. Otra vez, en organizaciones pequeñas lo hace por necesidad, pero el objetivo y el deber ser es que sean entes separados para que precisamente sean contrapeso uno de otro. Se tiene un consejo que es el que define los objetivos, define la estrategia y se asegura de informar esa estrategia a la organización y monitorear que esa estrategia se esté llevando a cabo, pero no es responsable de ejecutarla. Precisamente la dirección general la gerencia general o la misma operación es el que la debe de ejecutar y precisamente reportar
avances al consejo directivo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca para separar esos dos poderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los derechos y obligaciones del consejo directivo también varían mucho de una organización a otra, y estos se pueden definir otra vez por los objetivos de la organización, principalmente, qué es lo que está buscando y el tamaño. Pero al final del día, en términos generales, típicamente, estas son las principales. Uno, el definir objetivos, como mencionábamos, hacia dónde quiero llegar, que generalmente esto ya viene de la asamblea y de la creación de la institución. Esto típicamente no cambia mucho durante el tiempo, pero sí definir las estrategias para llegar a esos objetivos o esas metas. Entonces, al final del día, el consejo directivo es el que define esa estrategia, diseña esa estrategia y monitorea el desempeño a través de la gerencia para asegurar que realmente se está caminando en la dirección correcta. Definir y supervisar la cultura de la institución. Este es un tema, como decimos, un poco más soft, pero sumamente importante. El asegurar que realmente la cultura y el ambiente que se está viviendo en la institución es lo que se quiere de esta. Asegurarse que las personas están comprometidas hacia el fin que se quiere lograr, que están alineados en lo que se busca. Mecanismos de control interno, creo que esto es también fundamental, vamos a hablar un poco más de esto más adelante. En organizaciones típicamente no muy robustas y organizaciones de, otra vez, ABPs, fundaciones, pues finalmente no, los recursos que se tienen son muy limitados, ¿no? Y lo que se busca es ser lo más eficiente posible en la cuestión operativa. Y muchas veces me ha tocado ver que pues finalmente cuentan con muy pocas personas para operar y se generan algunos riesgos fuertes en cuanto a control interno, y no es la principal preocupación. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de eso porque me parece fundamental, pero al final del día el consejo directivo también es responsable de asegurar que existe el control interno para dentro de la institución, y sobre todo también por lo que mencionábamos, ¿no? Que realmente los recursos se utilizan de manera eficiente y para lo que fueron recibidos, y porque puede tener un impacto fuerte en la reputación. Administrar los riesgos de la misma institución, igualmente, asegurar que se está cumpliendo con leyes, regulaciones, algún riesgo de cualquier tipo que pueda tener la organización. Hoy en día los riesgos son muy distintos, tanto de reputacionales, socioeconómicos, políticos, etcétera. Asegurar que se tengan en el radar esos mismos riesgos. Y todo esto fomentando, obviamente, la sustentabilidad de la institución, ¿no? Creo que es uno de los principales objetivos, otra vez, de todo esto, asegurar esa sustentabilidad. Parte de ello es asegurar planes de sucesión. Es necesario que el consejo también esté involucrado en asegurar esa continuidad de la operación, no solo en los órganos de gobierno, sino en la misma operación. Cuántas instituciones hay, y compañías y de todo tipo, organizaciones, donde realmente la organización es la persona y realmente se depende de una sola persona o de un número muy reducido de personas para operar, y no se tienen un plan de sucesión de estas personas clave, lo que pone en riesgo precisamente la sustentabilidad de la institución, ¿no? Y la continuidad de la institución. Entonces, el consejo debe asegurar también que existan estos mecanismos, estos planes de sucesión, que tener ahora sí que un plan B de cómo se va a actuar en caso de ausencia de alguno de estos individuos clave, ¿no? La comunicación con terceros, la difusión, igualmente es clave en muchas de estas instituciones. Asegurar que estas comunicaciones que se salen hacia el público en general, hacia medios de comunicación o dependiendo del tipo de institución, pues finalmente estén alineadas, ¿no? con la organización, que se aseguren que es realmente la imagen que quieren dar hacia allá afuera. E igualmente, aprobar y monitorear el presupuesto anual, y monitorear el presupuesto anual es parte de las principales actividades. Típicamente se define también, se puede definir, es la buena práctica, se puede definir en el manual de gobierno y hasta en estatutos, que ciertas decisiones o ciertos
atribuciones o, por ejemplo, erogaciones de un importe en adelante tengan que tener la aprobación de un consejo directivo. Esto creo que es importante por temas de control, como bien mencionábamos, ¿no? Y lo puedes bajar precisamente a estatutos para que tenga un peso legal en caso de que alguno de los operadores no siga esta regla, la cual es obviamente fundamental y puede tener un impacto sumamente fuerte en las finanzas de la institución. Igualmente monitorear las prácticas de gobierno, seleccionar y compensar y monitorear a los ejecutivos clave. Finalmente el consejo es el que define, selecciona, aprueba los consejeros clave de la misma institución y también los evalúa su desempeño y puede hasta decidir su compensación. Monitorear conflictos de interés, creo que esta parte también es sumamente importante en las instituciones. Es un aspecto básico el asegurar que no existen conflictos de interés en todo tipo, desde asociados, desde donantes, desde empleados, etcétera, de manera que realmente se sea imparcial y no se caiga en alguno de estos conflictos. Asegurar la contabilidad, la integridad de la información financiera, finalmente es lo que se reporta a los asociados, lo que se reporta muchas veces cuando aplica hacia el público en general, y se tienen que asegurar que precisamente esta información es correcta y oportuna. Entonces, realmente buscar separar esas dos actividades, como estamos viendo, la operativa del día a día con la supervisión y definición del Consejo de Administración. Como parte de sus responsabilidades, una de las principales responsabilidades del Consejo también es informar a la Asamblea de Asociados al menos una vez al año de la evolución de la organización. Típicamente tiene que generar un reporte. Entiendo el código, si mal no recuerdo, el Código Civil simplemente menciona que se tiene que generar este reporte, se tiene que informar una vez al año de la situación financiera y estatus de la institución. Sin embargo, hay prácticas muy comunes donde se habla de, pues sí, informar obviamente los resultados financieros, la situación general de la organización, la evolución de los programas, la información operativa relevante y típicamente buscar que sea esta información lo más contundente y ejecutiva posible también para los asociados. Sin embargo, aun y cuando ellos puedan tener acceso al resto de la información, pues sí, buscar no saturar esas reuniones. Expectativas de recaudación, de presupuestos del próximo año, tienen que informar también nuevas leyes y regulaciones aplicables a la institución que pueden impactar otra vez la sustentabilidad de la misma. Cualquier inversión a futuro y métricas financieras y, muy importante, no financieras. Y ahorita vamos a ver algunos de esos tendencias que tienen a veces los consejos que no necesariamente son lo mejor, ¿no? Típica, en la práctica, cuestiones que nos ha tocado ver o que son muy comunes en los consejos directivos es, primero que nada, que a veces son de papel, ¿no? Es decir, simplemente van los consejeros para poder instalar la sesión, realmente no cuestionan, es informativo, se les informa la evolución o lo que está pasando en la institución y es más informativo sin cuestionar, sin retar de la mejor manera, o sea, de la manera más proactiva y positiva y de constructiva posible, pero sí retar a la operación en cuanto se están haciendo las cosas como se deben de hacer, y no nada más que me vengan a informar lo que se hace, ¿no? Otro tema es que muchas veces, otra vez, se meten a operar, en lugar de enfocarse en los temas críticos, en los temas estratégicos de la institución, se ponen a ver algunos temas demasiado operativos, que si a un proveedor no le ha pagado, que si una factura, cosas de ese tipo, que finalmente pues no es el tema a tratar en un consejo. El consejo lo que busca es precisamente eso, definir los temas críticos para la institución. Entonces, buscar precisamente esos temas críticos en los que se deben de enfocar y dedicar su tiempo. El tiempo generalmente de los consejeros a veces es muy limitado, entonces tratar de sacar el mayor provecho de ello y no saturarlos con temas transaccionales o no muy trascendentes para la institución. No enfocarlo únicamente tampoco en temas financieros, sobre todo creo que
Me imagino que eso en las instituciones como ustedes debe ser menos común, pero muchas veces se ven nada más los temas financieros, sobre todo en la IP. Pero aquí pues es sumamente trascendental que se enfoquen en los programas, se está logrando lo que se quiere lograr, estamos teniendo el impacto que debemos de tener, cómo me ven allá afuera. Es importante entonces también esas métricas no enfocarlo solo a la parte económica y muchas veces también se comete ese error, ¿no? Un tema también, eso sí también lo he visto en instituciones en ACES, etcétera, es que cada sesión se presenta información diferente y de diferente manera. Entonces, los consejeros llegan a una sesión, ven ciertos resultados con ciertas gráficas, ciertas tablas, se retiran, llegan a la siguiente sesión y la información es presentada, si antes era una gráfica, ahora es una tabla, y antes era contra el presupuesto y ahora es contra el mismo periodo del año anterior y luego era etcétera, etcétera. Entonces, aun y cuando puede dar valor esa información, y claro que hay que mejorar la información que se presenta y alinearse a las necesidades actuales, sí se busca o es recomendable que exista cierta estandarización en esa información que estás presentando a los consejeros. Los consejeros no siempre están tan involucrados en el día a día y tienen todos los datos así de primera mano o pueden relacionar todos los conceptos. Entonces, ese mantener cierta homologación durante las sesiones en la información que presenta creo que es fundamental para que el consejero vaya entendiendo precisamente cómo evoluciona esa información y además se puede hacer comparable a través del tiempo. Y puede haber, oye, yo me recuerdo que en el trimestre pasado este dato era 5 y ahora ¿por qué subió a 8? Sin embargo, si estás moviendo los datos, pues es muy difícil también mantener ese monitoreo. Claro, otra vez, hay que alinear y adecuarlo, pero sobre todo para si hay una rotación alta, si es un consejo grande y hay cierta rotación en el consejo, pues estar moviendo los indicadores va a ser muy complicado o va a tardar mucho más tiempo esa curva de aprendizaje en que realmente empiezan a aportar valor los consejeros. Igualmente mencionábamos que no cuestiones, que simplemente sea informativo, que nada más vengo a enterarme de lo que está pasando en lugar de tratar de ser propositivo. Y esto va a suceder en la medida que se involucren en la institución y en la medida que esa curva de aprendizaje sea lo más rápida posible, de manera que son personas que si definimos su perfil y que típicamente lo son en estas instituciones, pues si tienen un nivel de conocimiento alto y realmente pueden aportar. Entonces, que realmente aporten y que realmente sugieran y reten de manera constructiva a la organización. Igualmente, otra vez, y sucede más a veces en los consejos grandes, el tema de continuidad, ¿no? Y el tema de inducción, a tratar de que esa curva sea lo más rápida posible, esa curva de aprendizaje. La buena práctica es que exista todo un programa de inducción de nuevos consejeros que se enteren de los objetivos de la institución, de la asociación, hacia dónde quieren ir, la historia, cómo está operando, con los programas actuales, temas económicos, etcétera, de manera que realmente puedan otra vez empezar a aportar valor lo más rápido posible. Igualmente mencionábamos que el primer paso es partir de los estatutos, asegurar que los estatutos son correctos, están alineados. Y un tema fundamental, precisamente como lo mencionaban ahorita, es desarrollar un manual de gobierno corporativo de gobernanza, donde todas estas reglas que hemos platicado realmente se queden aterrizadas en un documento y no nada más en la mente de alguien, ¿no? Si no queremos darle un peso legal, está bien, y hay cuestiones que no se pueden bajar estatutos, pero sí es bien importante que este manual de gobierno esté bien documentado, esté establecido y a la medida de cada institución. Definir un perfil de consejero también es sumamente importante, saber hacia dónde vamos a buscar. Cuando se está reclutando nuevos consejeros, pues tener un perfil definido ayuda mucho y ayuda a que realmente estemos subiendo ahora sí asociados o consejeros con el perfil que estamos buscando para lo que necesitamos, ¿no? Se busca que un consejo tenga en su conjunto habilidades multidisciplinarias, es decir, la buena práctica es que, otra vez, esos consejeros se complementen entre ellos para aportar valor a la misma institución. Si todos los consejeros que nosotros tenemos son
financieros, pues sí, probablemente vamos a tener muy buenas recomendaciones, etcétera, en cuestiones financieras, pero podemos estar dejando fuera otros temas sociales, políticos, etcétera. Entonces, la intención es que realmente se complementen esos perfiles. Por eso, muchas veces el perfil de un consejero debe ser obviamente integral, pero no debe caer tampoco tan específico para que sea una camisa de fuerza, que tenga que ser forzosamente una persona que sea financiero, por ejemplo. Entonces, una buena práctica es desarrollar una, digamos, matriz de habilidades y conocimientos del consejo, es decir, vamos a sentarnos y ver, a ver, ¿qué necesito que tengan en conjunto de conocimientos y habilidades mis consejeros o mi consejo directivo? Yo por el perfil de mi institución necesito que tengan un muy buen conocimiento de cómo se maneja la política pública, de cómo se manejan ciertos programas sociales, que tengan conocimiento del Código Civil, que tenga conocimiento de la Junta, de cómo opera la Junta, etcétera. Entonces, definir todos esos requerimientos de qué es lo que necesito de conocimiento, incluir a los consejeros actuales y, bueno, de una manera muy objetiva decir, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Quién lo tiene? ¿No? De manera que podamos ver los espacios vacíos y decir, ¿sabes qué? Tenemos muy buenos conocimientos financieros, pero no tenemos a nadie que realmente conozca de programas sociales, que es lo que necesitamos. Entonces, ahora sí, empezar a buscar el perfil que cumpla y que me complemente a mi consejo directivo con esa habilidad que no se tiene. ¿Correcto? El tema de evaluación de consejeros es algo que siempre es un tema ahí medio ríspido. La buena práctica es que se evalúe tanto al consejo como tal, como a los consejeros de forma individual. Sin embargo, me parece, y esa es una, ahora sí que opinión, que es muy difícil implementarlo en instituciones no lucrativas. En la IP sí, porque obviamente esos consejeros típicamente tienen una retribución económica y esperas algo a cambio. Generalmente aquí tú no buscas, es muy complicado por la cuestión de relacionamiento evaluar un consejero. Se pueden hacer, sin embargo, se puede definir en el manual de gobierno cómo se van a evaluar, si van a hacer autoevaluaciones, evaluaciones cruzadas, el presidente del consejo o un externo que venga a evaluar mediante ciertos cuestionamientos, etcétera, revisiones, evaluar el desempeño de estos consejeros. Lo cual otra vez es un tema un poquito complicado, me parece, en las instituciones, ¿no? La rotación de consejeros también es un tema que probablemente sea un cuestionamiento de muchos. ¿Qué es la buena práctica de rotar un consejero? ¿Cada cuánto tiene que moverse? Lo que sí se recomienda varía, 2, 3, 4, X número de años, pero lo que sí se recomienda es que el presidente, los cargos como presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, sean consejeros que ya estuvieron, que ya fueron miembros de parte del consejo directivo con anterioridad y fueron evolucionando hacia esos puestos, ¿no? Es muy difícil traer un presidente que no ha estado en el consejo e instalarlo como presidente de entrada. La intención es que vayan evolucionando y que esos puestos se definan en base a partir de los puestos del comité que ya se tienen. El tema de comisiones, comités, como mencionábamos, al final del día son órganos, son extensiones del consejo directivo en actividades o en temas específicos. Si hay temas que no son tan trascendentales o que no ameritan la creación de un consejo, bueno, esa responsabilidad se va a quedar en el consejo directivo. Sin embargo, si hay temas muy específicos que se requiere de cierto conocimiento o un poco más intensivos en la labor que tiene que estar haciendo el consejo, es cuando se definen estas comisiones o comités o órganos de apoyo u órganos secundarios, como se le puede llamar. Algunos ejemplos, como bien mencionábamos aquí, son algunos comités y no confundir con algunos comités operativos. Muchas veces en las organizaciones, es que nosotros tenemos un comité de compras. ¿Y quiénes integran el comité de compras? No, pues el contador y el gerente general y la persona que se encarga de X o Y. Bueno, eso no es un comité de gobierno corporativo.
es simplemente un comité operativo para decidir a quién comprar, etcétera. Entonces, nada más, no es finalmente un órgano de gobierno. Y estos órganos, al igual como mencionábamos en el Consejo, se deben definir en el Manual de Gobierno Corporativo cuántos miembros debe de tener, cómo es su votación para elegir esos miembros, cada cuánto deben rotar, quién va a ser, cómo se dirige el presidente, quórum para instalación, votaciones, etcétera. Entonces, cada uno de estos órganos tienen que tener su propia definición de gobierno. Y se busca que los presidentes, al menos, igualito muchas veces todos los consejeros, pero al menos el presidente de cada una de estas comisiones formen parte del consejo directivo, dado que pueda haber esa interacción y esa información, esa comunicación entre el consejo directivo y cada uno de sus comités o consejos. ¿Correcto? El comisario, como bien mencionábamos, es una persona que es un requerimiento, que existe un comisario, muchas veces es desafortunadamente de papel, pero sí tiene que tener una trascendencia en cuanto a asegurar que se están cumpliendo, la organización está cumpliendo con las leyes, regulaciones, con el debido cuidado profesional, con la información financiera es correcta. Muchas veces puede ser un asociado o no. Lo que sí no debe de ser es una persona que esté operando, no puede ser una persona que se encargue, que esté trabajando en la misma organización, tiene que ser alguien externo para tener esa independencia, tener esa objetividad de lo que se está revisando. Y aunque muchas veces o no debe ser parte del consejo directivo, sí se busca que sea al menos un invitado permanente al consejo directivo, es decir, que tenga que asistir, que tenga voz, pero no voto, de manera que sus opiniones y sus opiniones realmente tengan un peso en el consejo, pero él no forma parte de la votación. Típicamente se le atribuyen a veces muchas responsabilidades, elegir el auditor externo, etcétera, ¿no? Que no va a auditar los estados financieros, entre otras cosas. Toda esta parte de gobierno corporativo, como pueden ver, lo hemos dejado hasta ahorita en la parte de órganos de gobierno y en la parte de supervisión y definición de estrategia. Y recuerdan que hablábamos en un inicio que el gobierno, pues finalmente también es la parte de dirigir, pero también controlar a la organización. Y es la parte también que quisiera comentar muy brevemente, y sobre todo me parece por el tipo de instituciones que tienen, es a veces lo que menos se le presta atención, ¿no? Estamos operando en el día a día, nos come la operación y a veces estamos asumiendo riesgos significativos en la operación porque no estamos considerando el tema de control interno, ¿no? Al final del día, ¿qué es control interno? Pues finalmente son las actividades, pues el proceso que se sigue para asegurar que se están cumpliendo los objetivos de la organización, se da una seguridad razonable de que se está, uno, cumpliendo con la información, que es oportuna, que es correcta, dos, que se está cumpliendo con leyes y regulaciones, y tres, que se está operando de manera eficiente. Entonces, es al final del día, cuando hablas de control interno, tienes que hablar de riesgos forzosamente. ¿Por qué? Para realmente que sea un control interno eficiente. Si no hablas de riesgos, si no hay un riesgo, pues no tienes que meter control interno. Se mete en control interno cuando hay riesgos en los procesos, en la organización. Organizaciones que no tienen control interno pues están expuestas al riesgo de manera sustancial. Sin embargo, si empezamos a meter controles sin realmente hacer una evaluación de cuáles son los riesgos, qué puede salir mal, pues finalmente tenemos una operación sumamente burocrática, controles redundantes y controles que no tienen sentido y hacemos la operación muy lenta, ¿no? No me quiero detener mucho en esto, pero típicamente el control, y ahorita vamos a ver vamos a platicar cómo adecuarlo, pero tiene tres grandes jugadores, por decirlo de alguna manera. Y ese es un concepto de líneas de defensa muy común en el control interno, no sé si lo han escuchado. La primera línea de defensa es la misma administración u operación de la organización. Si sucede un error en la nómina, no pueden ir con el decir, es que ¿dónde estaba la gente de procesos o dónde estaba auditoría interna o dónde está? No, el responsable es el responsable de correr la nómina, si sucede un error. Entonces, todos somos responsables en la organización del control interno. Y esa es la primera línea de defensa. Y es un tema cultural que hay que trabajar. Es decir,
todos somos responsables y tú eres responsable de tus actividades, de que estén controladas y de asegurarte de que las ejecutes de manera correcta. Esa es la primera línea de defensa que se tiene para la mitigación de riesgos. La segunda son áreas de apoyo o de asesoría, por decirlo de alguna manera. Imagínense un área de normatividad, control interno, procesos, que puede ser que no exista en muchas instituciones. Sin embargo, este rol sí lo puede tomar la dirección general, por ejemplo, o dárselo a una persona en específico, darle ese rol de decir, a ver, tú nada más quiero que me asegures o que me ayudes a homologar a todos en la misma línea en cuanto a control interno. Oye, si van a generar una política, así tiene que ser, este es el formato, todos tienen que generar una política, yo las tengo que revisar antes de que se emita, de manera que, es decir, alinear a toda la organización en cuanto al control interno. Y la tercera línea, pues es un tercero que ya no está operando, que típicamente reporta o al comité de auditoría o al consejo, y que es precisamente por independencia y objetividad, y que está revisando que eso está funcionando bien. Oye, si tú me dijiste que todas las compras mayores a 10,000 pesos tienen que ser aprobadas por el director general, pues bueno, una función de auditoría interna va y revisa que realmente se estén ejecutando como estuvieron definidos. Suena como para organizaciones más grandes, pueden pensar, sin embargo, los conceptos creo que se pueden aterrizar y tratar de tropicalizar en instituciones pequeñas. ¿Para qué? Para que precisamente esta segunda línea de defensa apoye a toda la organización a alinearse y finalmente que alguien ejecute algún rol de supervisión de esas actividades, ¿correcto? Un tema básico que quise incluir precisamente aquí es el tema de segregación de funciones. De varias asociaciones que nos ha tocado apoyar, es el principal tema que vemos, el tema de segregación. ¿Por qué? Porque las operaciones muy reducida, las personas que operan, pagan, compran, hacen los registros contables, pues está muy reducido esa plantilla. Entonces se generan temas de segregación de funciones. ¿Qué es un tema de segregación de funciones? Pues finalmente es que una persona pueda realizar diferentes transacciones y cometer algún error o alguna actividad, digamos, no alineada éticamente o no ética, y que no sea identificada, ¿no? Entonces, es un tema trascendental el hacer una pausa, identificar las transacciones críticas que tenemos en nuestra organización, por ejemplo, el comprar, el pagar, la procuración de fondos, la administración de cuentas bancarias, etcétera. Todos esos temas que realmente son trascendentales en cuanto a la parte administrativa, asegurar que no haya ninguna persona que pueda ejecutar todas esas actividades sola, ¿no? Registrar, autorizar, procesar, etcétera. No, la respuesta no va a ser, y cuando hemos apoyado a asociaciones, sí, obviamente nosotros no llegamos con la respuesta de decir, no, pues contrata una persona más para que ella pague. Pues no es la respuesta, simplemente es qué mecanismos de control vamos a implementar para, si no es posible preventivos, al menos detectivos, que yo a final de mes pueda hacer una revisión de, a ver, ¿quién entonces hizo algún ajuste contable? Y a ver, quiero revisar todos los ajustes y asegurarme que X persona no metió un ajuste a la cuenta de bancos, por ejemplo, porque es la persona que paga y también tiene acceso a la contabilidad. Entonces, meter esos mecanismos simplemente de supervisión para asegurar que esta segregación de funciones, estos riesgos de segregación no tengan un impacto. Dependiendo del riesgo, como bien mencionábamos, es el tipo de control que tenemos que implementar. No para todas las actividades que está ahí en la organización vamos a meter autorizaciones y aprobaciones. Imagínense, estamos a tardar más tiempo firmando hojas que operando, ¿no? Y no es lo que se busca. Lo que se busca es que a mayor riesgo de las operaciones, o mayor riesgo, al decir mayor riesgo me refiero a probabilidad de que se cometa un error o algún acto no ético, y a mayor impacto económico o reputacional, pues voy a tener mayores controles. Por ejemplo, si para nosotros un tema sumamente crítico son los comunicados que hacemos a los medios de comunicación, pues bueno, entonces la política debe ser de que no hay comunicado, sino pasa previa aprobación por el consejo, etcétera, y definir cómo se va a ejecutar ese proceso. Igualmente, entonces, hay controles que son muy de alto nivel,
revisión de estados financieros, establecer un código de ética, controles que no puedes, que le llamamos controles a nivel entidad, es decir, que son de toda la organización y que no puedes identificar con una transacción o un proceso en específico. El tener políticas y procedimientos, descripciones de puesto, cosas por el estilo, te ayudan al control interno. Y para temas poco trascendentales, pues puede ser que con eso sea suficiente. Para temas mucho más específicos, como el que acaba de mencionar, oye, pues sí necesito un control transaccional, es decir, cada comunicado tiene que ser aprobado por el consejo o por el director general, o una compra mayor a X importe debe ser aprobada por el director general. Entonces aquí sí necesito un tema transaccional. Por ejemplo, imagínense inventario de papelería que tenemos en la organización. Y esto, oye, pues realmente no es sumamente fuerte, es muy poco. Sí, lo tengo que controlar, pero no voy a meter cada vez que saques alguna papelería que me firmes de salida del inventario de papelería, etcétera. Bueno, pues puede ser que simplemente con la revisión de estados financieros es suficiente, que diga, a ver, ¿cuánto fue el gasto de papelería del mes pasado? ¿Cuánto es este mes? ¿No hubo un pico? Perfecto, vámonos. Sin embargo, imagínense trasladando una empresa grande, pues si el inventario de materia prima, pues sí, ahí no puedes hacerlo de esa manera. Sí tienes que tener controles de entradas, de salidas, inventarios cíclicos, físicos, etcétera. Entonces, el mensaje es, el control se debe de alinear a los riesgos de la organización y de los procesos, considerando el tema de segregación de funciones como básico, ¿correcto? Todo esto debe quedar permeado en la normatividad de la organización. Hay diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de niveles de normatividad. Lo más alto son las políticas, que son los lineamientos de alto nivel que deben de regular la operación de la organización. Oye, otra vez, todas las compras menores de 10,000 pesos tienen que ser aprobadas por el director general. Nada más, esa es la política. Todos los gastos de viaje deben de, ser aprobados, tener un comprobante fiscal, etcétera. Esas son las políticas. No decimos el cómo ni cuándo, simplemente esos son los lineamientos mínimos indispensables que se tienen que tener. Tenemos el tema de procedimientos, que no es lo mismo. Un procedimiento ya describe de manera general cuáles son los pasos para ejecutar una transacción. Ok, si yo quiero hacer una compra, tengo que generar una requisición, una orden de compra, tengo que cotizar, etcétera, tiene que aprobar el director general y luego ya envío la orden de compra. Ese es el procedimiento. La política es quién debe aprobar. Y después tenemos manuales instructivos, que son temas ya muy transaccionales y paso a paso cómo se deben de ejecutar. Como pueden ver, a medida que estamos arriba en esta pirámide, son más estables esos lineamientos. Es decir, la política de que el director general aprueba todas las compras mayores de 10,000 pesos, eso no va a cambiar si hay movimientos de personal, si cambio de sistema, otra vez, si hay una reestructura organizacional, la política sigue aplicando. En la medida que bajas en esta pirámide, el esfuerzo es mayor de documentación y también el riesgo de que tenga que estar actualizando esta normatividad, ¿no? Entonces, lo ideal es que al menos ustedes, entiendo, los recursos son limitados en tiempo, que al menos se definan estas políticas mínimas que debe de cumplir la operación y la organización. Ya si no queremos bajar aquí, pues está bien, pero al menos tener estas políticas de que la gente sepa qué es lo mínimo que debo de cumplir para poder procesar alguna transacción. Sí, estos documentos me sirven mucho para darle continuidad y sustentabilidad a la operación. Si yo tengo rotación de personal, pues bueno, llega una nueva persona y así es como debes de ejecutar un cierre contable, una conciliación bancaria, lo que ustedes quieran. Pero sí lleva un esfuerzo un poquito mayor, ¿correcto? Lo ideal sí es tener todo, pero la recomendación es que se inicie al menos con el tema de políticas. Quise tocar rápidamente ese tema de control interno, es parte del gobierno corporativo también, es un tema muy, muy amplio, no lo quise dejar pasar, sobre todo por el tema de segregación de funciones y de controles. Entonces, al final del día, como mencionábamos, las ACs, ABPs, fundaciones, etcétera, tienen también un riesgo muy fuerte de permanencia y de percepción del público en general de transparencia, ¿no?
Me parece que una asociación sin fines de lucro que no cuenta con estos mecanismos de transparencia, de control, pues tiene mucho más riesgo de no ser sostenible en el tiempo, y esa es la importancia de tener estos mecanismos. El control interno, así como el gobierno corporativo, deben de ser otra vez diseñados a la medida. Sí, se pueden basar en ciertas prácticas, en algunas otras asociaciones modelo, pero lo ideal es que lo hagan a sus propias necesidades. Gracias. No sé si... No sé si hay algunas preguntas, no sé si queda tiempo, perdón, me extendí. Bueno, creo que sí me escuchan. Sí me escuchan. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Ahora tenemos un espacio para sesión de preguntas y respuestas. Por allá está el micrófono, lo tiene mi compañera Edna. Si tienen alguna pregunta, a favor de levantar la mano y les acercamos el micrófono. Y aquí aprovechamos a Alberto. Híjole, no se entendió nada, entonces me hace. ¿Nos asustaste? No sé. Todo lo que tenemos que hacer, y eso es muy importante. Correcto. Oye, Alberto, aprovecho, yo voy con dos preguntas. Claro. Una es, a mí me parece muy interesante lo de los comités, pero la asociación en la que yo colaboro somos 2 personas y hay 12 consejeros más el presidente, 3. O sea, si yo tengo comités, pues 24/7, 365, claro. Y hay días que acostumbro dormir y comer. O sea, me parece como muy relevante, pero no sé cuándo es el momento que el consejo se seccione o apoye en la parte de comités. Y la segunda es que en la descripción de las actividades o funciones de los consejeros, en ninguna parte vi, y a lo mejor por el tipo de asociación en la que estoy, es como que nos ayuden con su capital social o con su bla, bla, bla. Decía solo comunicar a terceros. Pues no, yo no quiero que comuniquen a terceros, quiero que me ayuden o me digan, mira, ve aquí, ve allá, no que ellos lo hagan. Claro. Y eso no lo vi reflejado, claro, en esas actividades. Bien, gracias. Sí, no, bien, gracias. Muy buena pregunta. Empezando por la segunda. Como bien dices, es parte fundamental de los asociados y es lo que típicamente se busca cuando atraes asociados o consejeros a una institución, precisamente ese networking, capital social o know-how de qué hacer, hacia dónde dirigirte o manejarse en ese ámbito, ¿no? Mencionábamos precisamente el perfil de esos consejeros, hablábamos de la matriz que debemos de tratar de establecer, decir, a ver, ¿yo qué necesito? Pues que me ayude, ahorita estoy teniendo problemas de fondeo, oye, pues que me ayude, necesito a alguien que me ayude realmente a relacionarse y a traer nuevos o asociados o donantes o fondeo. Bueno, ¿tengo a alguien? No, pues no tengo a nadie, o necesito más de ese capital, pues ir a buscar esas mismas personas. Definitivamente es parte de lo que típicamente buscan las instituciones, traer ese tipo de perfil. Y es lo que va a hacer que esas instituciones crezcan, sobre todo, también me parece. Sin eso es muy complicado. Pero, digo, no estaba ahí como una responsabilidad, porque al final del día no es una responsabilidad como tal, pero es lo totalmente deseable y lo que típicamente las instituciones estarían buscando, ¿no? Me parece. En cuanto a la primera pregunta, recuérdame. ¿Cuál? Correcto. Correcto. Sí, como bien mencionabas, pues una institución que están haciendo o que está desarrollando, es una etapa de inicio, que es un pequeño número, pues no vas a tener comisiones. Al final del día las comisiones son órganos que se especializan en ciertos temas. Entonces, si realmente esos temas no tienen un volumen actualmente tan fuerte como para que merite una comisión, pues simplemente esas actividades las va a seguir teniendo el consejo directivo. ¿Cuándo es un buen momento? No hay una regla, no hay ni un número de consejeros, ni un número de asociados, etcétera, que te diga cuándo realmente crear un comité o un consejo. Varía de cada asociación, pero creo que
no es lo más trascendental cuando una organización está iniciando, ¿no? Creo que esas actividades las puede hacer sin problema el mismo consejo. El tema es que cuando tienes un consejo ya de 19 personas, pues a veces sí quieres establecer esas comisiones para que las personas que cuentan con el perfil adecuado se especialicen y vean directamente esos temas y no lleguen todos los temas operativos todos al mismo consejo para resolverlos con personas que no tienen ese perfil. Es decir, si una persona no tiene conocimientos financieros, pues trata de que esos temas no suban ahora sí como que crudos de la misma operación al consejo, cuando esa persona no tiene mucho que aportar. Deja que pasen por una comisión, que ellos a final del día son los que deciden, los filtran y ya nada más informan al consejo de esas decisiones. Pero típicamente son 100 en instituciones más nutridas, tanto en número de consejeros asociados como en la operación, ¿no? En el volumen. Yo creo que esa no es la principal preocupación. Ahora sí respondiendo un poquito a tu pregunta, yo no me preocuparía por, híjole, es que ya tengo que tener una comisión o un consejo. No me parece que sea lo relevante. Lo relevante es si el consejo está haciendo las actividades que debemos de hacer y empezar a aterrizar un poquito estos temas de control y de que estoy haciendo las actividades que debo de hacer y tengo definido cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones, más que si define un consejo, un comité o no, me parece. Alberto, ya tenemos otra. En tu exposición mencionas la figura del comisario. Correcto. Y por ahí mencionas que es una opción que sea alguien externo, que no sea miembro de la asociación inclusive. ¿Qué tan recomendable o en qué casos esa figura externa debe ser un profesional, digamos un despacho de auditores o no sé, alguna cosa así? ¿Qué tan común es? Muchas veces el comisario se lo designa, por ejemplo, al auditor externo de la misma institución. Sin embargo, no es la buena práctica. No es la buena práctica que es el mismo. Sí puede ser un asociado de la institución, pero no miembro activo del consejo, que pues es un poquito diferente, ¿no? Tiene que ser la preferencia es que sea una persona con perfil contable, más que legal, por ejemplo, dado que una de sus principales funciones es asegurar que la información financiera es correcta, está cumpliendo con las normas, etcétera. Y sí, típicamente no toman un despacho, típicamente es una persona con este background, con estos conocimientos. Por ejemplo, es muy común que tomen a ex socios jubilados de las firmas, como precisamente comisarios, que tienen esta expertise, pero no forman parte activa de un despacho, por ejemplo, y no como tal. El despacho, si en dado caso fuera un despacho, el comisario no es el despacho, no puede ser una persona moral, tiene que ser una persona física. Entonces, tendría que ser el socio o el gerente o el director de ese despacho, independientemente se llegue a cambiar o no de cada uno, ¿no? Tú no puedes tomar un despacho como tal para comisario. Okay. Bueno, gracias. Bueno, pues cumpliendo con la agenda, Alberto, queremos darte a nombre del Consejo Directivo de Andamos y de los que estamos aquí presentes, son 2 libros que Andamos editó, que habla exactamente de la administración, los principios básicos de una asociación, y los 7, más bien es principios para la administración de una asociación y los 7 principios básicos de éxito en las asociaciones. Es un libro traducido, son de Estados Unidos, pero son de la SAE, la asociación en Estados Unidos. Ahora sí que representa a las asociaciones y nosotros pues somos un modelo, es como manejamos en Andamos el modelo de ASAE. Entonces estos 2 son básicos, ahora sí que en toda asociación. Yo estoy segura que tú sabes y conoces más todavía, pero sí quisimos darte este regalo que Andamos promueve y vende. Así que si todavía alguien no los tiene, bueno, los tenemos en Andamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias.